Hola, buenas tardes. ¿Cómo se escucha? Muy bien, muy claro, muy bien. No, Genial. no sé por qué nos aparece Jorge como oyente. Es que te hace entrar como oyente la aplicación y después uno manda la No, pero solicitud yo le para... mandé lo mandé invitado. Jorge, si estás ahí, pestañea 3 veces. Ahí está. Ahí está como hablante. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Hola Jorge, ¿cómo ¿Qué andás? tal? Muy ¿Qué bien. tal? ¿Todo bien? Genial. Linda tarde para hablar de batallas, linda tarde. No estén afuera, métanse en el Space. No, no hay nada lo que hacer. La calle es un Sí. páramo. ¿Cómo va Yo tenía un todo? profe- yo tenía un profesor que decía que al lado de muchos personajes de estos tipos de la antigüedad parecían contemporáneos, ¿no? Y por arriba de ellos, lejos. Y creo que es el caso del niño del cual vamos a hablar hoy, ¿no? Bueno, maravilloso. Esto a veces nos da un poco de lástima, por lo menos a mí, no hablar de la historia. Lo que pasa es que si no estaríamos toda la tarde. Mm. Fíjense que hay algún micrófono que creo que no es el mío que está haciendo ruido, como arrastrando algo o tocando algo. Pero viste que te da lástima el tema de no contextualizar. El caso de Alejandro es uno de ellos, porque es un personaje maravilloso. Da lástima quedarse solamente con Gaugamela. Prometeme, Guille, que vamos a buscar otros, Y eh, tenemos que buscar por ahí otras el resto de batallas. la campaña, ¿no es cierto? Claro, Su viaje hacia la India, ¿no? Hay gente que lo menosprecia. Los otros días, comentando, ¿no? Te dicen, bueno, como que... ¿Y qué? Bueno, cada cual puede tener su opinión, como que está sobrevaluado. Yo tengo frente a mí pero, un mapa, ¿no es pero cierto? por favor. Del chico ¿no es cierto? En 33 años de vida, ¿no es cierto? Y en 7 8 de vida, digamos, relevante para la... Bueno, para ser un tipo irrelevante, digamos, No, hizo no, bueno. bastante, ¿no? Mira, después, si quieren, Jorge y Guille, en algún momento hacemos como los preferidos, hacemos una votación de generales de la historia, así zarpado, no Sí, nos importa, digamos, de cualquier cultura, de cualquier momento, qué sé yo. Me parece que Alejandro, si no gana, tiene que estar entre los, no sé, en el podio necesariamente. Un personajón. Estábamos esperando que la gente fuera cayendo, pero querés comentar vos un poco, hijo bueno, de Filipo de Macedonia, de Filipo II, Y de y de y de Olimpia. Olimpia, Olimpia. que era Ujú. botín de guerra Y también, sí, bueno, acá Olimpia. hay... Sí, Dale, sí, Jorge, ahí, sí, sí, sí. ahí Olimpia es precisamente un botín de guerra de la conquista que hace Filipo de lo que va a ser su propio territorio, que es Macedonia. Y ahí, Exacto. digamos, en estas historias, el problema muchas veces pasa con esto. Esta mujer conquistada, para los macedonios, era considerada bárbara, muy bonita, pero bárbara. Y tenía costumbres bárbaras, y eso ya genera en la historia de Alejandro todo un condimento muy interesante. Es un poco la madre la que le pone en la cabeza a Alejandro la idea de que él es hijo de Zeus, que es descendiente de Hércules, y toda la pasión que él le va a poner desde esa mitología a su propia vida, Y que ahí te, para él, por y- supuesto, no era mitología, era su vida real, ¿no? Pero Desde ahí te ya. sumo una cosita más, ¿no es cierto? Esa madre, ¿no es cierto? Que era una bárbara, entre comillas, Mm. para los macedonios, ¿no es cierto? Me parece que también le ha transmitido a él ese sentido de que más allá de Macedonia hay otras culturas, ¿eh? De las cuales se puede aprender muchas cosas, ¿no? Me parece que Sí, eso influye en él de alguna manera, ¿no? sí, porque era bárbara, pero no inculta. Pero tal cual. Sí, era bárbara relativa, digamos, en posición relativa a la visión macedónica o la visión griega. Eh, y Pero sí, démosle, le da una apertura sí, muy grande que después la va a completar Aristóteles siendo su maestro. eso iba, porque ahí démosle también un poco la derecha a Filipo, ¿no es cierto? Es Sí, decir, si bien tuvo una relación conflictiva con su hijo y con nuestra común amiga Olimpia, ¿no? sí. Sí, porque No aparte es después que, se casa con una más linda, digamos. y bueno, Y ¿qué Olimpia pasa? tenía, Bueno, Olimpia tenía todo ese temor de que tuviera, digamos, otro hijo y que fuera ese hijo tal cual. de la nueva, el heredero. Pero de Sí, alguna manera Filipo nunca muestra eso, al contrario, lo nombra a los 16 años
al mando de muchas tropas, o sea, lo venía preparando de una manera Sí. fenomenal, y bueno, con tal caso de Aristóteles, ¿no? Que es Y lo le más... da un preceptor de segunda línea, ¿no es cierto? Como para... ¿Qué sé yo? ¿Qué querés que te diga? El Yo profe creo que particular. tal cual, pero a lo que voy es que se juntan, Alejandro, dos cosas. Hay un genio militar que es relevante y el que nos motiva a estar acá charlando de esto, pero por el otro lado hay un tipo con un pensamiento superior y que ve esa herramienta militar como una más para hacer algo más importante que ganar una batalla, poniéndolo en el contexto de alguien que vive 300 años antes de Cristo, ¿no? ¿Qué sé Bueno, yo? en Sí, realidad, mira, voy a hacer una barbaridad, una anacronía, pero viste que en general, y ya digo esta oración y ya nos metemos en la batalla, pero en general uno habla de la batalla cultural. Si hay Ujú. una conquista helénica de ese mundo, mm, es en parte la enorme influencia de Aristóteles sobre Alejandro. Tal cual. Es cambiar el mundo por completo. Para mí es el personaje más impresionante del armado de la cultura occidental, Tal de la cual. ampliación de la Tal cultura occidental. cual. Tal cual. Jorge, ¿cómo lo ves a eso? sí, yo recién que hablábamos de un ranking de generales y demás, yo creo que ahí hay esa visión de Alejandro de ampliar la cultura, eh, de tratar de amalgamar las dos culturas asiáticas y griegas. Es la construcción, sí, base del mundo moderno que va a tener a lo largo de los siglos un gran intercambio Oriente-Occidente en evoluciones e involuciones. Pero en esa expansión de ideas, cuando uno mira a los generales de la historia, los dos que más se parecen son él y Napoleón, Tal cual. Claro, porque claro. del mismo modo que Alejandro expande el helenismo, digamos, Napoleón expande la revolución, las ideas de la revolución. Tal Y cual. en eso son tal vez los dos generales más exitosos y famosos, pero además los más parecidos entre ellos. Y es la verdad que eso los hace a veces más fantásticos como civilizadores que como militares. Uy, vos me das pie, hago una pequeña anécdota. En una charla en una clase que di en una maestría hace 5 años atrás, mis alumnos eran mucho más idealistas. Era un asqueroso realista y mis alumnos tenían otras miradas, ¿no? Y yo dije exactamente eso con respecto a Alejandro, ¿no? De que ese imperio, digamos, que quería crear, era un toque de civilización en ese mundo, ¿no? Sí, Y me querían comer vivo, ¿no es cierto? Porque asociar la idea de un imperio que civilizara y todo ese tipo de cosas era medio chocante para ellos, pero en cierto sentido era lo que Alejandro estaba llevando, me parece a mí, ¿no es cierto? No, no, sí, fundamental. seguramente. Tus alumnos no entendían nada. Bueno, señores, Gau Gamela, el 1 de octubre del año 331 antes de Cristo. Vamos a hablar de la batalla que de alguna terminó con el imperio, con el gran Sí, imperio persa, ¿no? Sí. Y hablamos de 26, 25 años, Alejandro Magno, que venía ya en una campaña de conquistas. No sé si alguna vez perdió, me parece que no. no, Me no, no, parece que no. no, nunca, yendo hacia la conquista de estos territorios que llegan a la pequeña ciudad de Gaugamela para enfrentarse con el rey persa Darío III. Vamos a contar, le sugerimos a todos, si tienen la posibilidad de googlear o de bajarse algún mapita Sí. para entender mejor estos movimientos y esta batalla, que es un chino también. Siempre los estamos metiendo cada vez en una cosa más complicada, es una cosa de diagonales, es rarísima. Les doy la palabra, avancemos con la batalla de Gaugamela. ¿Quién larga? ¿Querés que hagamos una rápida semblanza cómo llegamos ahí? ¿Te Dale. parece, Jorge? Y la completás. Pensemos también que acá en Gaugamela no solamente estamos peleando por quién controla el Asia, quién va a ser el rey de Asia, sino que es también saldar las cuentas entre persas y, si se me permite utilizar este término, ¿no es cierto? Por más que los dominantes eran los macedonios en la península, porque los persas habían estado dando vueltas por Grecia durante 2 siglos por lo menos, ¿no? Y inclusive colonias griegas en la parte de lo que hoy es
conocido como Turquía. O sea, los persas habían intervenido mucho en la política griega y es un poco devolver favores, me parece, en cierto sentido. Toda esta historia sale con un ejército de macedonio, quizás de alrededor de 40.000 y pico de hombres que salen desde Pela, allá en la capital de Macedonia, cruzan el Helesponto, esos nombres latinos son geniales, cruza por los Dardanelos, ¿no es cierto? Troza al amigo Darío III en Gránico, después sigue avanzando, lo vuelve a destrozar en la batalla de Isus, y ahí hay dos cosas muy importantes que hace Alejandro. Baja hacia Tiro, ese puerto de Tiro, lo asedia durante 6-7 meses en el 332, lo conquista y se hace de toda esa parte del Medio Oriente, y después sitia Gaza, la actual Gaza, y eso que también es un éxito en ese mismo año 332, y se queda con la parte de Egipto, y ahí hay una parte mística de él, va viajando a Siwa, que ya iría para otras cosas, y en esta también de Iso, que ya la había ganado, él, Darío abandona el campo de combate, deja una de sus esposas, su madre, creo que 2 o 3 hijos, alguna cosa por el estilo, y se refugia en Babilonia, y te dejo ahí a vos, Jorge, qué es lo que pasa cuando llegamos a Gaugamela, ¿te parece? Sí, todo ese avance que hace Alejandro es, porque hay una cosa, él es muy, no sé si decir minucioso, pero sí muy cuidadoso en la expansión que hace con el ejército. Todo ese recorrido vía Turquía, la batalla de Isos, Tiro, Gaza y Egipto, lo hace porque quiere asegurar el sistema logístico del ejército. Tal cual. Porque de esa manera conquista todos los puertos, privando a la flota persa de cualquier intervención en el Mediterráneo. De esa manera, todo lo que él necesita, soldados macedonios básicamente y otro tipo de recursos, pueden surcar el Mediterráneo sin peligro. Es decir, no es un recorrido accidental u oportunista. Está pensado. Yo no creo que haya sido estratégico, pero creo que ha ido proyectando paso por paso para completarlo. Y Jorge, Ocupa perdón. Sí. Sí, perdón. Bien, digamos que haciendo esta maniobra que está realizando, ¿no es cierto? El tipo está también limpiando una parte del imperio persa y la está colocando en su control. Es decir, tiene algo como para, si se quiere, negociar con esas negociaciones que le ofrece Darío, ¿no? Exactamente. Lo que va a suceder es, Darío, además de perder parte de su familia, perderla, de abandonar parte de su familia, Sí, va a perder la verdad una... que tiene por costumbre, Darío no tiene. Sí, no es, Primero le llena no la es muy cara de dedos con cuidadoso. muchísima facilidad. No es muy sentimental, digamos. No es apegado. Pero pierde además otra cosa. Tenía un montón de esposas, Jorge, digamos todo. Bueno, Sí, no, Andaba con el harén para todos lados, perder una o dos, sí, eso es muy bueno, machista, hay un Karina. autor, Estoy siendo hay un práctica. autor que dice que dejó 329, Claro. Bueno, un numerito. Pero después de esto de Isos, Alejandro lo manda Parmenio a Damasco, porque en Damasco estaba el tesoro que llevaba Darío a la guerra. Así que también pierde muchísimo dinero en abandonar el campo de Isos y huir tan rápidamente hacia Babilonia. Una vez establecido todo este juego que va de Macedonia, Turquía, Palestina, Egipto, la mitad del imperio persa prácticamente se pierde, y no solo eso, sino que se pierde la posibilidad de intervenir en el Mediterráneo. Y aquí lo que va a suceder es precisamente un intento de Darío por pactar una paz o una tregua. Y Darío le ofrece que Alejandro se quede con lo que tiene y respete lo que tiene ahora Darío. Y le ofrecía Eh, casarse con una hija o algo, ¿no? él, ya tenía alguna hija ahí. sí, Darío decía, acá va a pasar algo, y esto es recomendación de paz, en Ahora vamos a principio hablar su de general, Parmenio. sí, que tiene su historia. Claro. Le recomienda casarse con Barzín. Barzín era la viuda del general griego que había participado en la batalla de Gránico.
Se lo recomiendo a Parmenio. ¿Por qué? Porque Barcina es persa y es un avance en la relación de ambos pueblos. No solo fue, de hecho, la primera esposa de Alejandro, sino que fue la primera mujer con que Alejandro intimó. Hasta ese momento no había estado con ninguna. Pero en esta relación, porque además la civilización de Alejandro hace que cada vez que avanza y derrota una ciudad o conquista un pequeño pueblo, hace una especie de reordenamiento. Los pueblos muy rebeldes son repoblados con otra gente y los pueblos no rebeldes son reestructurados bajo la cultura macedónica. Pasa en Gaza, por ejemplo. Gaza se resiste, toda la población de Gaza es vendida como esclava y es repoblada por gente de la zona y estructurada bajo un sistema tónico, sobre todo en el sistema educativo. Han sobrevivido manuales de educación de la época que explican todo el sistema de educación macedónico, que por supuesto tenía una carga militar muy importante, pero hace a la estructuración de esta nueva civilización. Frente a la oferta que le hace Darío, que a todas luces es muy importante, porque además había un ofrecimiento de plata y alguna otra cosa, incluso ahí es cuando Darío le ofrece una hija para que se case. En la reunión que hace Alejandro con sus generales, principalmente con Parmenio, hay una frase muy famosa que Parmenio, frente a la oferta, le dice a Alejandro: si yo fuera Alejandro aceptaría. Y Alejandro Parmenio: si yo fuera Parmenio también, pero no soy Parmenio, soy Alejandro. Claro. Entonces, lo que hace lo rechaza, y lo que le ofrece a Darío es una rendición y un reconocimiento de Alejandro como el señor de Asia. Es decir, Darío tiene que abandonar su plan de ser él el dueño de Asia y entregársela a Alejandro. Y en esa carta, por ejemplo, se revive la intervención persa en Grecia, que todavía no ha muerto, todavía los persas rondando rebeliones en Grecia. Incluso hay una imputación que le hace Alejandro a Persia en la intervención del asesinato de Filipo, y le envía la carta bajo el título de señor de Asia y hegemón de los griegos. Hegemón sería un equivalente a ser el emperador de todos los griegos o el jefe político de todos los griegos. Por supuesto, Darío está, y esto lo que hace es disparar esta campaña que nos lleva a Gaugamela. Va a reunir su ejército Alejandro, va a enviar algunas tropas de avanzada, por supuesto, pero el mayor problema que tiene es por dónde se acerca. En realidad, para acercarse a lo que van a ser después los campos de Gaugamela, el camino que tiene Alejandro es salir por Palestina hacia el norte, digamos, las alturas del Golán, para facilitar la ubicación de todos, y dirigirse a cruzar el Éufrates y el Tigris. En las avanzadas que él ha mandado un equipo de ingenieros con unos puentes semiportátiles, digamos, que se lanzan sobre el Éufrates. ¿De qué eran los puentes? ¿Cómo los hacían? Los puentes son de madera, son muy similares a lo que conocemos hoy, esos puentes de pontones que flotan sobre grandes botes y se van montando las tablas del puente ellos y se van uniendo. Es bastante común en la antigüedad que estos puentes se usen. Escipión usó de esos puentes. Escipión usó, César va a hacer puentes un poco más complicados, pero no son, decía, a nosotros nos llama la atención. Cuando haga la campaña en India se va a llevar los puentes en carretas, que son puentes más grandes, es cierto. Entonces este puente lo lleva y le facilita el cruce del Éufrates. El Tigris es más bravo de cruzar. Pero ¿qué pasa? Cuando se acercan al Éufrates se va a encontrar con una fuerza persa de vigilancia que no va a hacer mucha resistencia realmente, pero lo que va a tratar de hacer en un movimiento retrógrado es mostrarse y retirarse hacia el Tigris, como si fuera necesario tentarlo a Alejandro en la campaña. Lo que va a hacer Alejandro frente a esta fuerza de resistencia es, esto hace sí a su genio militar,
en vez de cruzar directamente y mostrar, digamos que los persas han tenido éxito en intentarlo, en vez de hacer eso, cruza y se dirige al norte, como si fuera a abandonar la persecución o la búsqueda del ejército de Darío. Y esto en realidad obedece a una cuestión práctica. Como yo les dije recién, el Tigris es un río muy caudaloso y era más fácil cruzarlo desde el norte que cruzarlo directamente desde donde él estaba cruzando el Éufrates. Así Ahí, que, Jorge, perdón, ahí, podemos, perdón, ahí quería hacer un punto con respecto al tema de un antecedente que hubo de una defensa, ¿no es cierto?, de los persas contra otra invasión cerca de Babilonia. Pero sí, adelante, por favor. sí, digamos que junta Alejandro es la decepción para su enemigo, es decir, lo desconcierta con el movimiento, pero al mismo momento aprovecha esa decepción para para resolver un problema del cruce de un río tan caudaloso. Ahí, Como, en el 401, si mal no lo tengo acá, hubo otro intento de invasión por otras fuerzas contra Ciro sobre Babilonia, y esa fuerza invasora, en vez de cruzar el Éufrates y el Tigris, como está contando Jorge, operó entre el Éufrates y el Tigris, marchando directamente contra Babilonia. Lo que los cronistas dicen es que la temperatura en esa zona era muy elevada, el terreno muy seco y no convenía en modo alguno a una fuerza que estuviera invadiendo para poder hacer una campaña, y que eso favoreció a los persas para poder derrotarlos, ¿no es cierto? Esta maniobra de Alejandro de cruzar el Éufrates y el Tigris para marchar sobre el ejército persa es también osada, porque él está dejando a su retaguardia, a su línea de comunicaciones hacia atrás, ¿no es cierto?, dos ríos. Son dos ríos, o sea, si bien él está haciendo algo que por ahí no está exactamente como lo preferirían los persas, está haciendo algo complicado para él también, ¿no es cierto? Me parece a mí. ¿Quieren presentar sí, más o menos, perdón, el tema de los generales de cada uno? El caso, bueno, el caso de, perdón, y también las cantidades, que es como lo famoso, ¿no? La desproporción de fuerzas entre el imperio persa y el imperio perdón, entre el ejército persa y el ejército de Alejandro. ¿Quieren presentar antes de llegar a Gaugamela? Con una acotación, y le paso a Jorge, ¿sí? Hay un libro de un historiador británico que se llama John Keegan, que es muy bueno, que él hace un libro que se llama ¿Quién es quién en historia militar?, ¿no? Y entonces señala distintos comandantes a lo largo de la historia, y él evita tocar comandantes desde el medioevo para atrás, porque dice que los cronistas del medioevo hacia la antigüedad tendían a exagerar. Tendían a exagerar los números. Por eso tenemos que, para esta batalla que vamos a ver, van a decir algunos que había, qué sé yo, 30, 40 mil macedonios, o el ejército de Alejandro, enfrentando llegan a decir hasta 1 millón de persas. Sí, medio Persas, zarpado. Pero digamos que claro, en general el promedio dan un era 5 cuarto a de 1. millón, claro. Sí, exactamente. El ejército del ejército de Alejandro era aproximadamente, que va a enfrentar la batalla, de aproximadamente 50.000 hombres, con alrededor de 40.000 hombres de lo que podríamos conocer como infantería o infantería auxiliar, y el resto de su caballería, que es todo un tema para hablar luego, ¿no? Claro. sí, ahí respecto del número, Delbrück, que es el padre de la historia militar moderna, que inicia su libro hablando de esto, dice que los historiadores antiguos hacían ejércitos muy grandes que eran derrotados, y lo hacían porque entonces el vencedor parecía más grande y más poderoso. Ahora, lo cierto es que a lo largo de la historia, en general, cuando uno habla de batallas, para no equivocarse, tiene que decir entre 40 y 50.000 hombres, porque es un número que parece mágicamente se repite hasta el siglo XVII prácticamente. Mm. Y es porque, lo que aparentemente se ha descubierto hasta ahora, es porque ese ejército puede ser alimentado.
y moverse. Una grande no se puede alimentar. Claro. En el caso de Darío, que Darío sí pudo haber llegado a tener 100 o 200.000 hombres, tiene la ventaja de pelear en territorio propio. Entonces sí es posible alimentar un ejército más grande, porque en las satrapías que él ha atravesado y la que está ocupando ahora, está alimentando incluso con recursos de la población directa. Pero Y ha si tenido no, tiempo, Jorge, ¿no? Ha tenido tiempo también. Han tenido tiempo, claro. Para formar Entonces, una... los cálculos en general, en las batallas, ya les digo, hasta el siglo XVII, y hablar de 40, 50.000 hombres es un comprensible y tolerable. Acá se produce el desequilibrio este de que hablábamos, obviamente. Ahora, hay una cosa que sucede y que hay que apreciar. Los generales persas son, y esto es una opinión genérica, ¿no? Pero son, por supuesto, diferentes a Darío, no salen corriendo al primer flechazo, sí, pero O sí segundo, son, tercero, aguantan un poco más. o sea, Darío son aguantaba un poco más. prudentes, al menos, son prudentes en sus movimientos, lentos en sus movimientos, pero en combate son muy aguerridos. ¿Mm? Digamos, para recordar una historia, en la batalla de Isos hay un general persa que intenta atacar a Alejandro, posiblemente Pitríades, y un general de Alejandro, que se llama Cleito el Negro, le corta un brazo. Esto hace que el arrojo del comandante persa haya sido equivalente al de los comandantes macedónicos. Así en combate eran bravos. Sí vamos a encontrar diferencia en la calidad de ejército. Pero antes de meternos en eso, la estructura del comando de generales de Alejandro es muy buena, indudablemente. En general, cuando de un ejército al comandante principal y conoce a muchos hombres, a continuación es porque el ejército peleaba en un estilo de armas combinadas. De equipo. Es decir, es una manera de identificar un poco, tener una pista sobre eso. Pero los generales de Alejandro tienen un problema. Y esto viene del problema de Filipo y de su matrimonio y de su homicidio y demás. Están divididos en dos. Los que se llaman la Guardia Vieja, que fueron criados y apoyados y desarrollados por Filipo, y los que forman la Guardia Joven, que mayormente han crecido a la par de Alejandro. Esto va a traer algunos roces y algunas discusiones. Afortunadamente, esto no afecta su efectividad como comandantes, pero algún detalle aparece y sobre todo es lo que trae los problemas políticos que Alejandro después va a tener. Y sobre todo su muerte, ¿no? Sobre todo su muerte y el reparto posterior y demás. Llega de los generales de Alejandro, el más importante indudablemente Parmenio, es el más hábil comandante que ha tenido Filipo. Que lo hereda, claro, lo hereda de Filipo. Claro, antes de la muerte de Filipo, hay un avance hacia Asia que lo dirige Parmenio, con otros comandantes, como por ejemplo Atalo. Atalo, que va a morir inmediatamente porque Atalo es el tío de Cleopatra, que es la nueva mujer de Filipo. Cuando lo asesinen a Filipo y también la maten a Cleopatra, que no sabemos muy bien cómo, lo que va a hacer Alejandro inmediatamente es liquidar a Atalo. Cleopatra. No, es otra. No, esta Cleopatra incluso se escribe de la manera tal, digamos, con K. Pero ese pequeño roce a la larga va a traer problemas. Pero esos roces, Jorge, no se trasuntan en la batalla, como por ahí dijiste, ¿no es cierto? En sentido, por supuesto. Porque hay un sentido me parece a mí, entre los generales de Alejandro, y en esta batalla son dos los generales, Alejandro y Parmenio, ¿no? Sí. En el sentido de entender cómo funciona cada uno de ellos, ¿no? Y lo vamos a ver en la distribución que hacen ellos en el orden de la batalla, cómo se organiza cada uno. Yo quería preguntarle. Sí, dale. No, me refiero que hay que más allá de esas diferencias que dice Jorge, hay un conocimiento profundo de ellos, de qué es lo que se espera hagan en la batalla. Y eso es muy importante. Un enorme entrenamiento, ¿no? Una cultura dedicada
al tema militar. Les quería preguntar, para describir un poco, que Jorge empezó con ese tema, cómo estaba compuesto el ejército persa, ¿no? Esto de agarrar distintas satrapías con, no sé, si tenían distinto tipo de instrucción, distintas culturas, o sea, era como medio un cachivache, un Frankenstein, para ser más elegante. A ver, yo no diría que tenía alguna segunda línea que no era tan de una calidad elevada, pero sí tenía cantidad como para poder... A ver, en el campo de batalla la cantidad también es importante, y sobre todo en esa época, por el esfuerzo físico que había que hacer para pelear, ¿no es cierto? O sea que esa segunda línea persa tenía una calidad, es decir, directamente discutible. El resto de las satrapías, acá vamos a encontrar en la batalla, en el ejército de Darío, tropas de la India, de bactrianos, de distintos lugares del imperio que están ofreciendo, que van a estar combatiendo en ese lugar. Pero vamos a tener también la élite de los persas, que son su infantería, su caballería, que también está muy bien conducida y es muy fuerte, sus carros de combate, que son un arma importante. Es decir, Los Darío, inmortales, ¿cómo eran los inmortales, los exactamente. invencibles? Lo decían los inmortales porque en realidad atacaban en un número de alrededor de 10.000 hombres, si no me equivoco, y que siempre trataban de mantener ese número y por eso se consideraba esa idea. Pero yo creo que la primera línea de Darío es tropa de muy alta calidad, comparable en un cierto sentido a la calidad de entrenamiento que tenían las tropas de Alejandro. ¿Mm? Está bien. Bueno, Jorge, sigamos entonces. Sí, ahí la diferencia que hay es el estilo de combate. Claro. Hay muy buena instrucción en el lado persa, pero el estilo muy clásico de Oriente es la pelea a distancia. Es decir, liquido a mi enemigo con flechas, jabalinas, con todo lo que le pueda tirar, y cuando lo debilito, mi infantería, que no está tan protegida físicamente en su equipo como la macedónica. La variedad étnica, si bien está formado el ejército por etnias, esas etnias han sido elegidas según la capacidad específica y el desarrollo militar específico de cada una. No están puestas al azar. Por eso las caballerías han sido tan bien elegidas y tan buenas. La caballería bactria, que es donde Alejandro además identifica el gran problema, es una caballería casi blindada para la época. Una caballería más fuerte incluso que la de Alejandro en principio. Ah, mirá. Pesada Más también. lenta, menos hábil, pero muy poderosa. Sí, Guillermo. No, pesada, eso quería decirte, que en el sentido de que estaban muy defendidos. Podríamos hacer un símil con un caballero armado de la época medieval, ¿no es cierto? El caballo estaba protegido, era difícil de ser batido por otras fuerzas, ¿no es cierto? Era distinto que la caballería de Alejandro era más rápida, más veloz y tenía muchísimo menos no tenía protección que comparado con esta caballería persa, ¿no? Claro. Y el ejército de Alejandro también tiene una mezcla étnica y también están separados por habilidades. Es decir, el núcleo principal son las tropas macedónicas. Y las tropas macedónicas, y ahí hay algunas discusiones, principalmente se los llaman hipaspistas, que parece que había de varias categorías. Son estos famosos guerreros griegos con lanzas de 6 metros de largo, escudos más pequeños que los que uno puede ver en las guerras griegas de siglos anteriores, y que tienen la ventaja de que forman pequeñas unidades de 250 hombres que pueden combinarse entre ellas, adaptándose al terreno y tomando distintas formaciones según el combate que tengan que hacer. Piensen que es un tipo de falange, digamos, es la última falange en evolución. Las primeras son del 3000 a.C., estamos en el 300, y piensen que cuando formaban un cuadro, las lanzas la punta de la lanza del cuarto hombre salía por delante de la del primero. Así Sabes, que muy largas. Sí, 6 metros, está en la discusión o lo que se ha encontrado está entre 5,5 metros y 6,5 metros algunas. Sí, Y son muy Jorge, largas.
y Ahí, perdón, pesado. ¿no? Y inclusive, ahí me hacen acordar, vos sabés que esta falange, ¿no? Con su uso de las picas, a los tercios españoles, ¿no es cierto? Que también Sí, recurrieron a este tipo de utilización, o a los propios suizos, ¿no es cierto? sí, Que utilizaban este tipo de lanzas de largas, que además las usaban, como estaba diciendo Jorge, posteriores las levantaban, cosa de dificultar a las flechas que Claro. lanzó que tuvieran algún tipo de obstáculo para al momento de llegar al suelo, ¿no? Para el que así pueda es. buscarlo, la falange esa macedónica es como una especie de puercoespín, termina siendo Tal cual. Sí, como un coso con muchas puntas. Sí. ¿Cuánto pesaba eso? ¿Cuánto, más o menos? ¿Cómo se hacían? ¿De qué eran? ¿Cómo las trasladaban? Porque hay que llevar semejante lancita. sí, son de madera y bronce. La verdad, yo el peso específico no lo conozco, pero recuerdo en el colegio militar haber tratado de levantar una lanza de caballería de metal. Mm. Era imposible hasta sostenerla con los dos brazos, con las dos. Lo que pasa es que también uno tiene que proyectarse. En esta época, estos hombres hacían esto con estas Toda- lanzas desde muy jóvenes Claro. y se pasaron años haciendo eso. Así que tendrían brazos del tamaño de nuestras piernas, Claro. porque hay No, que eran poder así, moverlos. tal cual. Otra cosa también que me parece que hay una coincidencia con el ejército darío es que vamos a ver griegos de un lado y del otro y Sí, mercenarios. Es decir, los dos ejércitos tienen griegos de un lado y del otro y y mercenarios. En el mercenarios, caso sí. de Alejandro van a estar en la segunda línea de su dispositivo y los va a estar utilizando para reforzar los flancos, para tareas, digamos, de protección para las maniobras que va a estar realizando. Y Sí, ese recurso de mercenarios me refiero que es una profesión también antigua, ¿no? Que no es sí. nada moderno, Está bien. Bueno, absolutamente. señores, ya pasamos 40 minutos y todavía no tengo un solo muerto en este campo. Bueno, detalles. Dale. Sí. La caballería de Sí, Alejandro sería macedónica, los compañeros que vendría a ser la caballería de élite del ejército, y caballerías también más ligeras y demás armadas étnicamente. La caballería de Alejandro tiene la ventaja en la época, según dicen algunos autores, de ser la única caballería que puede chocar. ¿Por qué? Porque como no tienen estribos, trigos. el caballero, si el jinete, si clava la lanza en el enemigo teniéndola con la mano, se desliza sobre el lomo del caballo y se cae. La práctica que según dice la creó Filipo era llevar lanzas también medianamente pesadas, más cortas, metros, y en el momento de topar con la caballería enemiga, soltarla y empujarla hacia adelante, aprovechando la energía cinética y generar una ventaja en el choque con la caballería enemiga. Sí. Esto sigue en estudio porque en esta época, en estos momentos, en los últimos años, hay mucho estudio sobre guerra antigua. Y lo otro que nos queda de caballería, que es muy importante, son los carros, los Claro, famosos carros falcados, con las con las cosas esas que le hojas salen. afiladas. Aspas, aspas. Sí, yo la verdad, existieron, no me cabe la menor duda. Yo todavía no entiendo muy bien cómo operaban, porque es muy difícil mover 50 o 100 carros como vamos a tener acá, incluso de dos variantes, con 4 y con 2 caballos, puedan marchar relativamente juntos y no desviarse en el terreno para no cortarle las patas al caballo de al lado. Sí, Es decir, ahí, sí, eso sí, sí, habría tal cual. falta investigación. Sí, Sabemos que lo usaron, pero no sabemos muy bien cómo. Claro, pero vos ahí, decís, perdóname, sí, para hacernos la cabeza, ¿no? Vos tenés un carro y esos carros salían unas aspas, unas cosas Sí, que cortaban o pinchaban o qué sé como yo. si fuera una segadora. Claro. exactamente. Entonces, sí, si iban todos juntos, se mataban entre ellos, vos decís. Sí, Lo que pasa es que es algunos cronistas dicen que esas aspas tenían, algunos hablan de 60 a 1 metro de largo, ¿no es cierto? sí, Que eran y que se buscaba, ¿no es cierto? Digamos, cegar las piernas de los enemigos.
Por otro lado, también otros cronistas dicen que Darío hizo despejar el campo de batalla previo a la misma, ¿no es cierto?, para que esos carros pudieran tener mayor libertad para moverse en base a eso que está diciendo Jorge. Quiero hacer un punto corto sobre el tema de los compañeros de la caballería sin ninguna alusión política, pero de los compañeros de la caballería de Alejandro. Estos tipos eran alrededor de 1.600 hombres, a los cuales Alejandro conocía personalmente a todos. Es muy famoso, debe estar exagerado también, pero es muy famoso eso de que Alejandro podía llamar por el nombre a todo su ejército. Bueno, eso se dice de Napoleón. De todos los grandes conductores se dice eso, ¿no? De eso se dice. Pero a mí me encantaba, no me rompas no, yo creo en eso. Creo que un tipo como Napoleón, y esto le estoy dando la derecha al ídolo de Jorge, ese tipo de personajes son capaces de hacer eso que vos decís, Karina, de reunirse con el soldado más humilde que haya por ahí y tener una palabra especial para él y hacerlo sentir como la persona más importante del ejército. Ese don de mando lo tienen tipos como Alejandro. Pero lo que yo quiero decir que esa caballería de los compañeros de Alejandro era el arma decisiva de Alejandro, con la cual él podía pivotear en el medio de la batalla y dirigirse al centro de gravedad donde él quería pegar. Esto es importante, me parece también tenerlo en cuenta. Tengo dos consultas yo del ejército persa. Una es, tienen los caballos, ¿qué es lo que llevan ahí? ¿Una lanza corta, espadas? ¿Qué es lo que llevan además del carro? Eso por un lado. Y por el otro, lo que me parece más divertido, que son los famosos elefantes, que al final no sé si son mitos o no son mitos, si los llevaban. Había 15, pero no los utilizaron. Eso es lo que varios cronistas dicen eso. Con lo que nos costó traerlos. Sí, tal cual. Pero esos carros estaban con arqueros, ¿no es cierto? Supongo, básicamente. O sea, tenías el que llevaba los caballos y el arquero. Y jabalinas, en algún recipiente al costado, que algún auxiliar de los que estaban, aparte del que estaba conduciendo, sacara la jabalina y la lanzara contra las tropas, ¿no? Así es. Todo un tema ese, Sí. Los elefantes no los pudieron usar porque el problema del elefante es que se asusta a los caballos. Si el caballo no está acostumbrado a moverse y trabajar con elefante, los caballos se asustan. Y entonces ya tener tal variedad étnica, eso es imposible que se usaran los elefantes. Abandonaron la retaguardia y nunca más se supo de ellos. Dicen que los trajeron de India con los que los manejaban, digamos, eran hindúes, ¿no? Así es. Bueno, señores, ¿vamos a las piñas o no? Hablemos de cómo estaba dispuesto los ejércitos. ¿Querés que cuente un poco cómo estaba Alejandro con respecto a Darío? Bueno, el ejército de Alejandro era por lo menos 5 veces, ¿no es cierto?, más chico que Darío, aproximadamente. Pero en el dispositivo que va a tener Alejandro, él va a tener en el centro de su formación a la falange griega, de alrededor de 40.000 hombres como el núcleo central. Detrás de ese núcleo central va a tener estos mercenarios que van a estar con órdenes de Alejandro de cubrir aquellos flancos que queden libres del dispositivo por los movimientos de la caballería. A la izquierda va a estar la caballería de Parmenio, la caballería orden de Parmenio, en el flanco izquierdo de Alejandro. Y a la derecha va a estar el grueso de la caballería de Alejandro y Alejandro con los compañeros. Y aquí quiero hacer un punto, 2 puntos que me parece que son interesantes. Uno, Alejandro, para lo que eran las batallas de la época, si hubiera una división, como Darío se hubiera colocado en el centro del dispositivo, porque con las dificultades para la comunicación y para ejercer el comando y el control de una batalla en esa época, estar en el centro te ponía en una posición más o menos equidistante para poder jugar y controlar la batalla. ¿Soy claro? Sí. Sí. Las órdenes, perdóname, Guille, un segundo. ¿Las órdenes que se daban? ¿Con trompeta, con tambores? Porque es difícil, digamos, la comunicación. No, ahí todo ese tipo de cosas, ahí en el fragor de una batalla como esta, ya estaban, eran mandar estafetas a alguien que a caballo diera alguna orden a alguno de los comandantes.
Alejandro se va a colocar en el extremo derecho del dispositivo. Al extremo derecho del dispositivo, es decir, en el lugar, en el centro de gravedad de lo que él pensaba. Y el último punto, antes de pasarle a Jorge, es que el dispositivo de los griegos, enfrentado al de los persas, estaba ligeramente desplazado hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que la derecha del extremo derecho de Alejandro más o menos tenía enfrente el centro de Darío. ¿Me comprenden? ¿Está claro eso? Ok. Sí, sí. Jorge. Sí. Como vos dijiste hace un minuto, Darío había preparado el terreno, sobre todo para los carros. Había 3 pasillos aplanados y con terreno preparado para que los carros pudieran desplazarse. Y entre los pasillos se habían dejado algunos obstáculos cortantes para impedir el avance macedónico. ¿Por qué la idea? Bueno, las batallas estas siempre se planean muy estructuradamente. Lo que creía Darío era que Alejandro iba a hacer los cenizos, es decir, formar su ejército paralelo. Entonces, al tenerlo en paralelo, Darío lo fijó en su mente y por eso hizo esos pasillos para carros, como si esa línea quedara fija y pudiera atacarla. Lo que va a suceder es, como dijo recién Guillermo, es que al colocarse en oblicuo, digamos la derecha más cerca de las tropas persas y la izquierda más retrasada, todo ese plan se le cae. Y una cosa, así como que le llevó tiempo acomodar el terreno, también en la aproximación de los dos ejércitos, Alejandro se plantó a unos 6 u 8 kilómetros del ejército persa, lo que hizo que el ejército persa estuviera en alerta durante 2 días, Sí. mientras 2 días el ejército macedónico descansaba, vigilaba pero descansaba. Así que digamos, ahí también hay una ventaja del lado macedónico. ¿Por qué Alejandro adopta esta posición rara, oblicua al ejército de Darío? Porque lo que él va a hacer, de hecho lo va a intentar y lo va a hacer, es tratar de romper la línea persa. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que si llega a abrir en un ejército tan grande un espacio, una brecha entre el centro y una de las alas, en este caso el ala derecha de Darío, lo que se forma técnicamente allí se llama flanco interno. Es decir, si la línea se separa y quedan unidades separadas por esa brecha, esas unidades tienen flancos nuevos, propios, no el flanco extremo final del ejército, sino que hay un flanco adentro. Y eso es una debilidad que Alejandro quiere aprovechar para atacar. Para hacer eso, Alejandro lo que hace es reunir, junto con los compañeros, que son su brazo principal de operación, caballería ligera, otra caballería pesada e infantería ligera. ¿Por qué? ¿Cuál es el movimiento? Así como él está en oblicuo a la posición de Darío, va a salir no hacia el centro de Darío, sino que se va a mover más todavía hacia la derecha, siguiendo el oblicuo. Claro, va en Porque paralelo, digamos. No, va a no, tratar de romper eso. sigue Pero siendo en oblicuo, Ah, claro. pero ¿por qué? Porque Alejandro tiene el centro, pero inmediatamente después del centro tiene toda la caballería bactriana, que es la pesada, que es de hecho para él la más peligrosa. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Al irse hacia la derecha, hace que Darío ordene a esa caballería que lo siga a Alejandro. No que lo ataque, que siga el movimiento de Alejandro. Y eso es lo que va a estirar la línea persa y va a abrir la brecha. ¿Por qué? Porque cuando Alejandro se dé cuenta que los bactrianos están bastante separados del centro, va a realizar una maniobra que es, con la caballería ligera, levantar mucho polvo, con la caballería, con la infantería ligera, empezar a atacar a los bactrianos para provocarlos, y con sus compañeros y la caballería pesada, volver hacia atrás y entrar en la brecha por abrir. No sé si está claro cómo es. Un Jorge, genio.
Jorge, Sí, ahí sí, hay que decir que la maniobra que está haciendo Alejandro frente a un ejército tan poderoso como el que tiene el frente es de un riesgo absoluto. gigantesco, Sí, porque lo que él está haciendo, para que nos pongamos en claros aquellos que por ahí no están muy cerca de estos temas, él está cediendo, abriendo todo su flanco derecho, mm, se está desplazando fuera de ese cuerpo central de su ejército, se está abriendo para tentar a los persas para que ellos a su vez salgan a abrirse, a combatirlo, a generar un hueco. ¿Me comprenden? Lo que quiero decir que está tomando un riesgo gigantesco, sí. que ¿Qué es un lo que comandante... hace la segunda línea persa? ¿Por qué no se, digamos, por qué él está haciendo todo esto? ¿Qué es lo que hacen los que están a la izquierda, pero en la segunda línea, no los que están peleando con Parmenio? No, 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 no. sí, Perdón, ahí la segunda línea persa, los que están a retaguardia de Darío, digamos, si vienen en el Sí. mapa, eso no hay nada todavía. Cuando se están dando todas estas maniobras que está hablando Jorge, y antes de que se conforme ese hueco que Jorge mencionó, corregime si me equivoco, Jorge, sí, Darío lanza los carros. los carros sobre la infantería macedonia, sobre la infantería de Alejandro, ¿está? Estos carros se lanzan, los cronistas dicen 100, 150, otros un número un poquito mayor, se lanzan a la carrera en ese terreno preparado sobre la infantería de Alejandro. La infantería de Alejandro se queda en su posición y cuando ya los carros están relativamente cercanos, es decir, que ya no tienen posibilidad de cambiar de dirección, se abre en pasillos más o menos como los romanos hicieron con los Ah, elefantes de Aníbal en algún momento, ¿no? Se sí, abren en pasillos y los carros, naturalmente por los caballos, cuando están cargando, por más que tire de las riendas quien lo está conduciendo, ese caballo que está desembocado, cuando ve un hueco va naturalmente tender a pasar por ahí. ¿Sí? Entonces entran los carros por esos pasillos que han formado las falanges macedónicas, perdón, y desde los costados, los soldados con jabalinas que tenían adelante los griegos y los que están dentro de las tropas de la falange, empiezan a tirarle sus jabalinas sobre los carros persas y los destruyen sobre Se los hace como una caballos. pasarela, es una Claro, pasarela sí, varios pasillos. carnicería. Una carnicería de caballos y por supuesto terminan con todos los jinetes, con los que están conduciendo los carros, con lo cual esa herramienta de Darío queda descolocada totalmente, ¿no? sí. Al Claro. mismo, Sí, sí, dale, dale. bueno, creo que ya ahí está simultáneamente, ¿no es cierto? Este, Ahí manda también, está el tema de la caballería del flanco derecho de Darío, que se lanza, ¿no es cierto?, sobre la izquierda para seguir probando, ¿no? Sobre la izquierda de Alejandro. Jorge, ¿querés avisar, querés comentar Claro, ahí? claro, ahí lo que sucede es, mientras los carros avanzan, lo que hace Darío es ir avanzando su primera línea y la provocación principal la tiene que hacer la caballería de la izquierda, que está al mando de Maceus, para tratar de desorganizar el ala que está dirigiendo Parmenio, para poner presión. Y acá hay un detalle. Alejandro había previsto también, esto sí, juntamente con Parmenio, que la masa de tropas persas podía dar la posición de los falangistas macedónicos. Entonces, la segunda línea de las falanges macedónicas tenía la orden de que si las persas presionaban y trataban de envolver el ala o debilitar el ala, la segunda línea macedónica se daba vuelta y miraba para atrás. Con lo cual, el ejército macedónico, al menos el centro y su izquierda, quedaba como si fuera una caja, Claro. mirando hacia el dispositivo natural de Darío y también a su propia retaguardia. Y Más el aquí, auxilio, ¿no es cierto?, de los mercenarios que estaban a retaguardia, que claro, tenían la orden de proteger esos flancos o esos espacios libres que se iban que generando, tenían, ¿no es cierto?, con el uso de la caballería, ¿no? sí. Y aquí para decir, para recomponer la situación, mientras se está presionando esto, y ya Alejandro ha logrado
esa brecha, que también forma una brecha en su propio ejército, ¿no? Obviamente, Claro. que Darío no la ve y no la aprovecha, pasa algo que sucede muchas veces en batalla. Los persas que están presionando a Parmenio tienen, digamos, tropa libre como para ir atacando y reponiendo tropas o alternando los ataques. Pero lo que sucede es que las tropas que no están directamente en contacto con los macedónicos hacen, le repito, lo que pasa en muchísimas batallas, se dirigen al campamento de Alejandro. Se asustan. Sí, van a saquear A saquear, directamente. claro. Era más fácil saquear el campamento que arriesgarse a que te maten en batalla. Y esto se repite muchas veces. Y esto complica y en parte debilita el ataque persa, porque le permite a Parmenio ser más sólido y tener más energía, digamos, para rechazar y sostener la posición. ¿Puedo hacer Parmenio una sí está crítica ahí padeciendo, perdóname una cosita, Sí, perdón. Parmenio sí está padeciendo la diferencia, digamos, de cantidad de gente y o sea, Pero está estaba aguantando como acostumbrado a puede. eso. Estaba acostumbrado a combatir con una diferencia de mayor potencial del enemigo. Era un comandante que estaba acostumbrado a combatir en situaciones críticas. Ahí que te quería decir, yo haría una crítica a ese dispositivo de Darío, de haber jugado tanto la caballería a los extremos, tener una segunda línea de una infantería que es de poco o nulo resultado para la batalla. Si Darío, y esto es código, hubiera retenido una masa de caballería como reserva, ¿no? Para poder explotar, ¿no es cierto? No sé si coincidí, Jorge, porque en un momento dado de la batalla tiene empeñados a la caballería de la derecha de Alejandro, por lo menos en teoría, sin que él pudiera percibir el tema del hueco, ¿no? Sí. Y al otro lado, también a la caballería de Parmenio. Si él hubiera tenido una caballería en reserva, podría haberla jugado haciendo un envolvimiento más amplio, eludiendo los lugares donde se estaban combatiendo y caerle a los macedonios por la retaguardia o por un flanco más expuesto. Eso hubiera sido el lado de que Darío era frente a Darío un genio militar, y no es el caso. Y no es. No, y esto, digamos, tal vez no tan ahora, pero a lo largo de la historia militar, esto ha terminado desarrollándose como una idea de combate, que es cuando el enemigo, es decir, provocar al enemigo para que gaste todo lo que tiene, inclusive sus reservas, es decir, la última fuerza de reacción que tiene, porque una vez que ha hecho eso, ya no puede hacer más nada. Tal cual. No tiene más fuerzas para reaccionar, no tiene nada. Es decir, si Darío en este momento se da cuenta que tiene una brecha en su frente, ya no tiene tropas para cubrirla. Tal cual. ¿Querés porque profundicemos dos segundos el tema de qué significa una brecha y tener un flanco expuesto? Porque por ahí hay algunos de los oyentes que no lo puedan percibir. Sí, sobre todo en la época en que estamos hablando, estas batallas de la antigüedad, en la cual todo lo que son ataques a los flancos, al costado, es algo que está empezando, ¿no es cierto? Ya viene de atrás, ¿no es cierto? Las falanges griegas forman también como para buscar el flanco, pero es algo que es en cierto sentido novedoso. ¿Cuál es el tema de atacar el flanco, el costado de una tropa enemiga? Piensen que esas tropas estaban organizadas para combatir lo que tenían enfrente. ¿Me comprenden? Lo que pudiera venir del frente, más o menos de su campo visual hacia adelante, en ese ángulo pudiera venir. Lo que les viniera del costado, izquierdo, derecho, donde guarnecido por otras fuerzas, le significaba a esa tropa que recibía ese embate tener que cambiar su dispositivo. ¿Me comprenden? Cambiar el dispositivo para poder enfrentar a esa amenaza que les aparece desde un costado. Eso significa pérdidas de tiempo, dificultades para el comando y control, y al propio soldado que tiene que estar operando, haciendo eso, un cambio en su situación, de decir, bueno, me habían dicho que el enemigo lo iba a enfrentar de allá adelante y ahora me está apareciendo en otro sector, le crea hasta psicológicamente una situación complicada para poder seguir combatiendo, ¿me comprenden? Claro. Ahora, ahora estamos en un momento en donde ya Alejandro está, digamos, ya avanzó y está aguantando Parmenio. Antes de avanzar con esto, les consulto,
Ustedes hablaron de la caballería pesada, ¿cómo iba esta gente? ¿Cómo corrían, cómo peleaban, qué tenían puesto? ¿Se podían mover fácilmente en el campo? Eh, ¿Cómo estaban vestidos? la, la caballería de Alejandro, en general, hay dos modelos de protección que llevan. Mayormente usan lo que se llamaba la coraza de lino. Ujú. Son varias capas de lino muy apretadas y demás, que la verdad son muy resistentes a los golpes de filo, incluso a las flechas y demás. Pero también algunos, no muchos, llevaban unas corazas de bronce que tenían, como se ve en las películas, con la forma del cuerpo, pero a la altura de la panza, digamos, se abría como una campana, de manera tal que el jinete se podía acomodar en la silla del caballo sin que la coraza lo molestara. En el caso de Alejandro llevan lanzas de unos 3 metros y espadas. En el caso de sobre todo los bactrianos, que son los pesados, los más interesantes, suelen llevar una protección de hojas de bronce, de metal, montadas sobre chalecos, digamos, de cuero. Incluso tienen protecciones en los brazos y en las piernas, y hay alguna caballería persa, la bactriana en algún momento, que tiene el caballo también protegido con esas mantas de cuero y metal, y en algunos casos llevan alas, lo llamaban precisamente jinetes alados, que las alas, que también están hechas en cuero y bronce, asemejan a lo que nosotros llamamos en el campo los guardamontes, ese cuero que lleva el Salta, jinete por ejemplo. para proteger sus piernas. Este estaba un poco por delante de las piernas y extendido como si fueran alas del caballo. Ahora, esa descripción que hace Jorge habla de una caballería que no es maniobrera, es decir, la No, caballería de Alejandro es una caballería que puede empeñar contra otra caballería enemiga o una infantería enemiga y puede cambiar de dirección si hay una orden sí, para mejorar, para hacer otra situación. En cambio, una caballería como la que está describiendo Jorge es una caballería que su poder está en chocar, en claro. golpear. Y una vez que choqueaste y golpeaste, te empeñás a pelear ahí, has generado un descalabro, esperan generar un descalabro en el enemigo, pero es muy difícil de recuperar. Es muy difícil de poder cambiar de dirección. Es casi Claro, por eso imposible. me parecía importante respecto de lo que estabas diciendo, de todo este desbarajuste de flancos que le había armado Alejandro a la formación de Darío. Sigamos, tenía esa duda. Digamos, para terminar, el símil sería lo que hablamos de la caballería francesa en Agincourt. Claro, tal cual. Claro, El símil totalmente. perfecto. Bueno, lo que va a pasar ahora es que Alejandro ha logrado abrir la brecha, tiene distraídos a los bactrianos, no sabe muy bien lo que le está pasando a Parmenio en ese momento, no tiene ninguna información. Entonces, con los compañeros a la cabeza y el resto de la caballería pesada, se lanza a través de la brecha. La intención es desbaratar el centro, atacándolo por el flanco y acercarse a la retaguardia, y lo que ve en ese movimiento Alejandro es a Darío, que está dirigiendo al ejército desde un carro, que Claro. además está señalado con una sombrilla grande y demás. Y hace Y calor. cuando lo ve, dirige todo el esfuerzo allí. ¿Por qué? Porque acá sí Alejandro se da cuenta, cosa por ejemplo en Grecia no le pasaba, que la muerte del comandante enemigo define la batalla. Tal cual. Si eso hubiese sido hecho en Grecia, en cualquiera de las batallas, no hubiera pasado nada. Hubiese habido una pequeña conmoción probablemente, pero los griegos hubiesen seguido peleando. Acá la posición del rey Darío era fundamental. Ya en Iso se había escapado y desbandó el ejército, bueno, acá era lo mismo. Acá lo que algunos dicen es que en realidad Alejandro no quería que escapara, sino que lo quería matar directamente. Sí, Y hay sí, una claro. historia que cuenta que llegó a lanzarle una jabalina y que le erró. Pero Ahora,
Sí, Ahora también acá es otra maniobra arriesgada de Alejandro, ¿no es cierto? Porque se forma ese hueco que vos, Jorge, estás expresando, ¿no es cierto? Que es decir, una brecha en el dispositivo de Darío como para poder ingresar y llegar al corazón del comando y control de los persas, que era Darío, ¿no es cierto? Ahora, si el ejército persa hubiera sido un ejército más, digamos, más maniobrero, más a la altura de lo que estaban enfrentando, al haber chocado Alejandro con sus tropas sobre ese centro, se podría haber cerrado en sus extremos y atacarlo en los flancos. ¿Me comprendés lo que estoy diciendo, no? Le podrían haber afectado gravemente. Y el que estaba haciendo eso era el propio Alejandro, la cabeza, fuerza de Macedonia. sí, ¿Me digamos, comprenden? hubiese podido ser al revés. Tal No cual. morir Darío y morir Alejandro. Tal cual. Que encima Alejandro se vestía de una manera particular, con una capa y con un tocado, para que fuera dado por sus Sí, tropas, para que sus soldados pudieran saber dónde estaba durante la batalla, para que no hubiera duda que Alejandro estaba enfrentando los mismos peligros que sus soldados en el combate. sí. Exacto. Bueno, entonces, ¿cómo seguimos? Bueno, mientras Alejandro está en esta maniobra, eh, y esto también está cada vez más versiones, aparentemente Parmenio se siente muy presionado por los movimientos persas que se hacen sobre sus fuerzas y envía una solicitud de ayuda. Algunos dicen que incluso el hijo de Parmenio, Filotas, llega a hablar hasta de Alejandro, como que los ha abandonado el campo de batalla, pero lo cierto es que llegan algunos de estacetas a avisarle a Alejandro que Parmenio está en peligro, digamos. Y entonces Que ahí Alejandro, temo porque, sí, claro, ahí tiene que sí, elegir lo tiene a dos al saltos alcance. a Darío y lo llaman con un problema de la retaguardia, digamos, o en la otra punta del ejército. Bueno, y acá también marca el profesionalismo, el genio y el profesionalismo de Alejandro. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que Darío está abandonando ya el campo de batalla. Ya, es decir, después del lanzazo que le A ver, se le está escapando de vuelta, es para Sí, matarse, sí, sí, está es sinceramente. dejando. tremendo. Entonces, él tiene que elegir entre perseguirlo y ver qué hace, pero esa persecución le puede costar la mitad del ejército, lo que ha dejado a pie. Entonces decide suspender esa persecución y marchar en ayuda de Parmenio. Lo cierto es que cuando Alejandro llega a la posición de Parmenio, Parmenio ya ha resuelto el problema. Ya los persas también se están replegando y la posición de Parmenio ha quedado sólida y firme. Recordemos que en un ejército, todo lo que sucede adelante es magnificado a retaguardia de manera terrorífica, ¿no? Es Sí, decir, ver a tu comandante, en el caso de Darío, el emperador de los persas, huyendo, abandonando el campo de combate, hace decir a toda la tropa persa, ¿a quién los va a conducir? ¿Por qué tenemos que quedarnos nosotros, no? sí, claro. Sí, por Y eso, ahora ya lo que queda es la desbandada. No hay nada ¿cómo, más que cómo, hacer. cómo se van? O sea, ¿hay un plan? ¿Cómo se terminan yendo? Porque hay un tema después de que se vea a Darío como traidor, como lo que es, va. Pero Sí, digo, ahí está, nunca nombramos a su general, a Besos, que no es chef, besos. Sí, Ujú. también. no es el Lo que que, pasa, no es bueno, el que ahí lo que van a pesar van a ser los comandantes persirios, Besos, Maceus, Carcas, Artafernes creo que está también, y la disciplina y el entrenamiento de las tropas. Seguramente las de segunda línea salieron todas corriendo, Tal cual. en desbandada. Y las de primera línea, según como les haya ido en los combates que tuvieron y los comandantes que tengan, se habrán replegado con más o menos orden. Pero lo cierto es que ese orden no fue combinado, sino en el sentido de que no es que los que se retiraban se iban apoyando unos a otros, sino que cada uno se fue por su cuenta. Es que eso habla también del estilo de mando que vos mencionaste. Es decir, el estilo de mando de los persas era
muy atado, muy centralizado y con poca coordinación horizontal. Siempre te pasa lo mismo, vas que no te gusta el mando centralizado. No, no me gusta el mando centralizado porque, ¿sabes lo que significa? Es no entender lo que es la guerra. La guerra es caos, Karina. Toda guerra es caos y todo lo que sea centralizado significa pensar que vos podés en la guerra, digamos, como fasear todo, que todo va a suceder con un orden establecido. Y no es así, no sucede. Por supuesto, hay ciertas cosas que sí, pero tenés que tener la mente mucho más abierta para poder apoyarte en el que está a tu costado, tenés que entender cómo va a maniobrar ese otro, y no que caído Darío, yéndose Darío, todo empieza a terminar en que cada uno de los comandantes puede salvar el día de su gente. ¿Me comprendés? Eso no habla de un ejército, sino que habla de un ejército que ha sido mal ordenado o que no está en capacidad de enfrentarse a una que tiene esa libertad intelectual que tiene el ejército de Macedonia, el ejército de Alejandro, claramente, me parece. Sí, eso es clave en la guerra. Eso es fundamental. Cuanto más, digamos, discutida la batalla previa a la batalla, más entendida por el comandante principal y los comandantes subordinados, y cuanta más flexibilidad haya para ir adaptándose unos con otros en la batalla, mejores resultados se van a obtener. La rigidez y el dogmatismo en la guerra es mortal. Es mortal. Vos sabés que hay una suerte de mito, ¿no? Porque y tiene que ver con, ¿no es cierto?, con los prusianos, y esto me adelanto, ¿no es cierto?, con los prusianos en la década del 70, en la guerra con Francia, ¿no? En la Argentina hay una mirada, ¿no es cierto?, de los ejércitos prusianos, el de Moltke, el viejo y todo, en su derrota de los franceses, como, en la mirada acá, ¿no es cierto?, local, como un ejército tipo máquina, en el cual todo funcionaba como si fuera un reloj y las órdenes eran, digamos, como si nadie tuviera libertad de acción. Y era precisamente lo contrario. Sí. Precisamente lo contrario, lo que lo hizo como una máquina fulminante, si vale el término, es que los comandos subalternos tenían libertad para decidir en función de la misión que habían recibido, en base a la situación que estaban viviendo en su metro cuadrado, ¿me comprendés? Eso potenciaba muchísimo más la capacidad de letalidad, de daño, de flexibilidad de ese ejército que de otro ejército, como el caso de Darío, que dada una circunstancia X que está fuera de lo planeado, queda sin ningún tipo de opciones y es sálvese quien pueda, o de la mejor forma que pueda hacerlo. Eso que dice Jorge es fundamental. El dogmatismo, el esquematismo mata. Es cierto que Parmenio le había pedido a Alejandro atacar a la noche, digamos, tener otro plan, ¿no? Sí. Sí, Parmenio le dice, como han pasado estas 2 noches muy cerca del ejército persa, Parmenio le sugiere a Alejandro atacar de noche. ¿Por qué? Porque Parmenio hace el cálculo matemático. Son tantos que la mayor ventaja es atacar de noche y sorprenderlos. Pero Alejandro se niega y se dice que la frase fue: no quiero robar la victoria, quiero obtenerla. Tal cual. Una especie de yonki de la guerra también, ¿no? Sí. Quería todo. También convengamos que el ataque nocturno siempre es complicado. Es complicado, sí. En esa época era mucho más complicado, ¿no? Muchísimo más complicado todo lo que es conducir, el control de la operación, todas esas cosas. Hay ejemplos de ataques nocturnos exitosos de la antigüedad, muy pocos, sí. Es muy difícil de hacer. Al amigo Darío, recién lo terminan, digamos, haciéndose de él moribundo o muerto ya a los 9 meses, es decir que se tomó su tiempo para tomar distancia de las fuerzas de Alejandro, que no lo pudieron enganchar de entrada después de la batalla, ¿no? Y ahí vuelve a aparecer este tema que hablamos los otros días, del tema de la persecución, ¿no? En este caso, claramente con un problema que, como planteaba Jorge, se le presenta un dilema a Alejandro. Tenía o atendía la posible afectación grave de su ejército por un problema que estaba sucediendo en uno de sus flancos más distantes, o se hace, ¿no es cierto?, destruir a la conducción de la fuerza enemiga. Optó bien.
¿no es Sí, cierto? sí. Optó bien. Ahora, después no podía seguirlo, es cierto, Darío se va, creo bueno, lo mata a besos, ¿no? Un tiempo después. Pero Sí, no, sí, 9 meses podían, después. no podían seguirlo después de que Hubo ya veía. persecución, ¿eh? Sí, sí, Hubo persecución, pero no lo engancharon. El imperio es grande, ¿no? Tenía lugares como para el tipo irse, ¿no? y Se dice además, también, ¿no es cierto?, que Alejandro hace matar a todos los que lo habían traicionado a Darío, ¿no? En ese sentido sí, tenía un criterio de, me parece que es un mensaje no tanto, un doble mensaje, un mensaje de respeto hacia los persas y su cultura de quién había sido su líder, del respeto a eso, y el otro un mensaje hacia esa interna, digamos, que tenía, que dijo Jorge, ¿no? Es decir, a los traidores ni justicia, ¿no? sí. Sí, no, Bueno, señor. incluso porque también ahí la persecución, digamos, no fue una persecución típica o técnica de un ejército, porque estaba desbandado y separado. Lo que se empezó a hacer fue una persecución de tipo política. Busquemos a Claro, Darío. Y tal la cual. pista, desde que termina la batalla hasta los 9 meses después que lo encuentran, es la búsqueda de él. Que ¿Y te incluso yo creo que imaginas? Alejandro, no sé si lo hubiera matado. No. A lo mejor si hubiese llegado a tiempo, lo hubiese retirado o alguna otra idea. O algún Eh, arreglo tipo Moctezuma, ¿no? sí, Con sí, Cortés, sí, con Cortés, ¿no? difícil, pero probablemente. Sí, tal cual. Y Yo ahí creo que después Alejandro era más político, eso tenés sí, razón, Jorge, ¿eh? Era más político en ese sentido. sí, sí, ya ahí tiene una visión diferente. Tiene una visión diferente. No solo en la práctica de estos pocos años de guerra y la interrelación con enemigos de distintas etnias, con distintas costumbres, distintas maneras de combatir y demás, y su propia formación, también le empieza a dar un toque político porque ya está viendo que lo que tiene que hacer es organizar todo eso que ha conquistado, Claro, y además, de eso que forma ha conquistado. política. Exacto, porque aparte con Gaugamela, en realidad la parte de Asia que se le abre son 2 tercios, porque es lo que ha conquistado hasta ahora, digamos, así a grosso modo, es 1 tercio de lo que va a conquistar después. ¿No? Sí, Entonces necesita la fuerza militar que él tiene, es totalmente irrelevante para la magnitud de la tarea que tiene enfrente si no utiliza una política para que esa herramienta sirva de algo. sí, Bueno, eso también habla del genio, ¿no? Bueno, Estamos hablando de un niño, sí, francamente, por un supuesto, por niño supuesto. y de qué manera piensa y sigue la conquista. Era como que no podía también, no sé, como que había un plan que no podía parar. Viste que tenía como esa cosa de que tenía que ser todo muy joven, tenía todas esos oráculos que le habían dicho millones de cosas, Sí. sí, muy también. adepto a ese tipo de adivinanzas, y tenía esa impronta de que tenía que lograr mucho en muy poquito En tiempo, poco cosa que tiempo. efectivamente al final se da, ¿no? Es Bueno, así. pero él viene de una cultura donde los mitos fundantes eran muy importantes, ¿no es cierto? Y él termina siendo un mito. A ver, él con el imperio que crea, la forma en que muere, él se termina transformando en un mito. Y hoy, 500 años después, prácticamente, estamos hablando de él. Sí, 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 claramente, claramente. Y pocos tipos, Nos quedaba el nudo si tenés ganas, a vos que te gusta terminar siempre el nudo con esa. gordiano. Sí, ¿se acuerdan de esa anécdota cuando nos dicen, lo que pasa es que era un tipo práctico, los buenos comandantes militares en general son tipos prácticos. Se encuentra en Gordia, una ciudad, en Gordium, ¿no? Luego Sí. de Granicus, ahí en lo que vendría a ser la actual Turquía, y se encuentra con una suerte de nudo gigantesco que ata unos leños o unas maderas. Entonces le habían dicho como que es como la suerte del mito de Arturo sacando la espada, que aquel que desate ese nudo, ¿no es cierto?, se hace el dueño del mundo, Que digamos. desarme, que no decía Desarme. desate. ¿De qué desarme?
¿Y qué hace? Otras personas hubieran empezado a ver cómo saco esta cuerda o qué sé yo, y este agarró la espada y empezó a darle hachazo a, a la, a la cuerda y a la miércoles con el nudo, ¿no es cierto? Entonces era un tipo práctico y a la vez no solamente era práctico, entendía cómo dar un mensaje a los otros, de cómo él iba a resolver las cosas. Me parece que eso era muy parecido a César en ese sentido también. Bueno, hay toda una cosa de que después hubo como una especie de tormenta, qué sé yo, Sí, bueno. y él lo interpretó como la aprobación de Zeus de lo que había hecho. Hay otro que también habla mucho del nudo, algún día vamos a hacer alguna batalla de él, que es Fernando el Católico, ¿no? Usando precisamente la anécdota de Alejandro. Ay, Bueno, señores, dale, Guille. no, está bien, nada, por favor. Hemos conquistado Gabamela. Me encantó esto. Me parece que después podemos seguir. En algún momento vamos a volver sobre los logros de Alejandro. ¿Querés presentar lo que vamos a hacer el sábado que viene? El sábado que viene nos vamos al siglo XX, a la batalla naval de la Primera Guerra Mundial, que es Jutlandia, que vamos a tener el auxilio de Marcelo, como cuando fue la batalla de Midway. Una batalla impresionante de este, dos flotas magníficas de la época, como era la Armada Real y la gran flota alemana, que se enfrentan en esta batalla con un resultado discutible al día de hoy, que creo que vamos a discutírselo con Jorge a Marcelo, ¿no? Porque los números te dicen una cosa y los resultados otros, y el resultado es diferente a los números, y con creo que más compleja todavía, más compleja que la batalla de Midway, ¿eh? Sí, mucho más. Claro, cuando nos acercamos a batallas más contemporáneas es también bastante más difícil, ¿no? Jorge lo decía la vez pasada, se tarda en saber, no tiene que ver tanto con esto, bueno, que si mataban a Daenerys caía todo el ejército. Es cada vez cuando las batallas son más contemporáneas nos cuesta más ser muy contundentes en definiciones. Pero bueno, hemos terminado por hoy, les agradezco muchísimo. Me gusta mucho el personaje, me gusta mucho esta batalla y nada, y la pasamos bárbaro. Nos vemos el sábado que viene. Un abrazo a todos. No se olviden que tenemos después esto en podcast, en Evox, Spotify y en YouTube. Suscríbanse y nada, a lo largo de la semana vuelve a aparecer esta batalla, pero en forma de podcast, y tenemos ya una lista bastante piola con el resto de las batallas que fuimos haciendo, así que tienen todo para escuchar cuando quieran. Bueno, un beso a todos. Chau, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.